gracias a todos los presentes. Muy contenta de ver a muchos estudiantes que siguen entrando. Bueno, y por supuesto a Mariana Enríquez, quien nos acompaña. Preparé una brevísima presentación, una página. La leo. Es para mí una alegría presentar a Mariana Enríquez, escritora argentina, autora de A estas alturas, una voluminosa obra que los estudiantes chilenos porque estamos en Chile, pero no solo actuales, leen con entusiasmo y el público más general también. Esto lo dije ayer, pero lo digo hoy día. He escrito las novelas Bajar es lo peor, del 94, la tengo aquí, Cómo desaparecer completamente, 2004, Chicos que vuelven, 2011, Este es el mar, 2017, los libros de cuentos Los peligros de fumar en la cama, cuando hablábamos de los muertos, y las cosas que perdimos en el fuego, y otras cosas más, ¿no es cierto?, que no he mencionado. Desde que empezamos a leer la obra de Mariana Enríquez, no ha dejado de sorprendernos, también de acercarnos a algo que podría llamar un poco pretenciosamente nuestra realidad, pero bueno, nuestras vidas de ahora, ¿no es cierto? Primero, esa historia de jóvenes argentinos de comienzos de los 90, que sin ser fantásticos, o de fines de los 80, ¿no?, que sin ser fantásticos lo parecen. Suerte de vampiros neogóticos, alimentándose de drogas en vez de sangre, en un mundo anómico, como diría un sociólogo, aterrizados como extraterrestres en el capitalismo, triste y tardío, al decir de nuestro amigo Gabio Bizarri, lo dijo ayer, lo cito. Querría destacar la importancia que tiene la obra de Mariana, el deseo, que, como supo verlo Freud, tiene un sustrato parático. Entonces saben ustedes, como la última parte de la obra de Freud, cuando un poco se desdice de lo del placer, ¿no? Lo cito: el principio del placer parece hallarse al servicio del instinto de muerte, dice Freud. Y la vida, dice él también, tiene que ver con, una cita, un estado antiguo, un estado de partida que lo animado abandonó alguna vez y hace lo que tiende por todos los rodeos de la evolución. Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo lo viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico, podremos decir la meta de toda vida es la muerte. Bueno, jóvenes anoréxicos, como vimos ayer, chicos muertos que vuelven, detenidos desaparecidos, mujeres que se queman, fantasmas, y mujeres que se queman como respuesta al patriarcado que las mata, están ahí en un código cercano al terror, el pasado reciente de Argentina y de Latinoamérica, las víctimas políticas, la violencia de género, la pobreza. Sus personajes son fantasmas de mí mismo, o fantasmas de nosotros mismos, como dice Fischer, en su jauntología. Para quien lo espectral son las persistencias, repeticiones y prefiguraciones, y también el modo en que los espectros de futuros perdidos rondan sin morir y nos impiden acomodarnos en las mediocres satisfacciones que podemos cosechar en un mundo gobernado por el realismo capitalista. Un realismo, el que diría yo, en el caso de Mariana, es un realismo más allá del realismo, también un terror más allá del terror. Así que, bueno, muchas gracias Mariana por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme, buenos días. Me alegro no tener frío. Bueno, vine un rato antes y escuché un poco las ponencias anteriores, que a mí siempre me resultan muy interesantes y muy raras. Porque es raro que hablen de uno mismo y es raro hablar de uno mismo también. Y estaba pensando lo que hablaban antes de la cuestión de lo político y cómo sobre todo se encasilla un escritor latinoamericano en una especie de alegorización, ¿no? O sea, todo lo que escribís es una especie de alegoría de lo político. Entonces, el texto que tengo para leer y comentar en el medio, porque yo no soy muy ordenada en ningún aspecto de la vida, en este tampoco,
tiene un poco más que ver con el oficio y cómo llega uno como escritor a encontrarse con ciertos temas, y cómo en realidad ese camino te termina siendo bastante diferente a estas cuestiones de las decisiones acerca de voy a escribir un texto político, voy a escribir un texto realista, voy a escribir, digamos, el impulso creador es una cosa totalmente más extraña y también más limitada que eso. O sea, ojalá yo pudiera sentarme y decir voy a escribir un texto político, digamos. No siempre puedo tomar esa decisión creativa. Primero les quería contar mis primeras 2 novelas, que se llaman Bajar es lo peor y Cómo desaparecer completamente, que tienen 10 años de no escritura entre la publicación de una y la otra. Una es del 95 y la otra es de 2004. Son 2 novelas que podríamos llamar realistas, aunque no son en un 100% realistas, pero digamos que para definirlo de alguna manera no tienen elementos sobrenaturales muy claros, especialmente Cómo desaparecer completamente. Sí son novelas, y otra cosa que me parece fundamental y que por ahí todavía no hablamos tanto del tema, los narradores de esas 2 novelas y los protagonistas son varones. Yo empecé escribiendo varones y ahora volví a escribir varones en una última novela que terminé. Por eso a mí no me parece una cuestión menor, porque ahora contándoles cómo desarrollé en términos de oficio llegar al terror, tiene mucho que ver el género en los 2 sentidos, el género de terror y el género de mujer. Aunque las novelas eran realistas, tenían sus elementos, yo diría, en cuanto a género de terror. Cómo desaparecer completamente es una novela realista, pero de un profundo horror urbano, o sea, todo lo que pasa es horrible. El protagonista es un adolescente que fue abusado cuando era niño, se llama Matías, es un chico que tiene 17 años, y Bajar es la peor es una historia de amor gótica entre 2 varones. Uno de ellos vive en la calle y tiene alucinaciones que yo sinceramente tomé, cité de Clive Barker y Hellraiser, que es una cosa que, por supuesto, cuando la crítica lo leyó, la crítica sobre todo, digo, periodística, las reseñas en Argentina fue solo leída como una novela de realismo sucio sobre los años 90, y yo decía, pero le estoy robando a Clive Barker todo. O sea, son 3, tienen pinches en la cabeza, no vieron ni la película. Bueno, en fin. Entonces todo era como Bret Easton Ellis, y yo decía, sí, Bret Easton Ellis, sí, 10. Yo leo todo Bret Easton Ellis, pero Barker. Y ahí, digamos, a partir de esas 2 novelas, Cómo desaparecer completamente mucho menos, es una novela mucho más sobre la crisis argentina contada desde el conurbano bonaerense, pero tiene muchos elementos de rock y tiene ciertos elementos que tienen que ver con esto de la jauntología, o sea, no como una especie de entorno que a partir de la crisis se vuelve fantasmal porque las cosas empiezan a desaparecer. No es solamente que quiere desaparecer el protagonista, sino que un estilo de vida empieza a desaparecer. Entonces yo encontraba elementos que tenían que ver con, quizás no lo sobrenatural, pero sí llamemos lo fantasmal en esas dos novelas. La primera directamente es una novela de vampiros para mí, pero bueno, no fue leída como una novela de vampiros, y por eso está la tapa ahí. La tapa es una cama de drogadicto, digamos, ¿no? Que son re drogadictos, están todo el tiempo en la cama, pero quiero decir, además son vampiros, bueno, en fin. Igual la reseñaron bien y eso, yo estaba contenta, pero quiero decir, me llamaba la atención la clarísima orientación de una lectura hacia un lugar determinado y una especie de ceguera de esos elementos fantásticos que eran muy evidentes para mí. Muy evidentes en el sentido de que para mí habían sido robados directamente, o sea, citados
como cita además una escritora que en ese momento yo tenía 18 años, entonces bueno, lo citaba con mucha impunidad y con poco cubrir las huellas de la cita. Ese fue el momento, creo, que dije, bueno, quiero escribir género fantástico y de horror. Yo no provengo de la... no estudié letras, no vengo de la academia, y tampoco hice talleres literarios ni cursos de escritura creativa. Con esto no quiero decir que sea una escritora salvaje, yo creo que los escritores se forman leyendo. Yo siempre leí vorazmente, y cuando empecé a escribir a los 18, 19 años ya era una lectora muy torrencial y muy voraz, y que tenía lecturas muy extrañas incluso, ¿no? Porque atacaba bibliotecas, entonces tenía, qué sé yo, había leído todo Blasco Ibáñez, cosas rarísimas. Cosas rarísimas para esa edad, ¿no? Porque quién se pone a leer Cañas y Barro a los 18 años, en fin, yo. Pero había leído muchísimo fantástico y muchísimo terror, y me sentía lista para poder escribirlo en ese sentido. Pero lo que no entendía era qué escribir, qué terror escribir. Por eso un poco pomposamente en el programa dice la posibilidad de un terror sudamericano, que son esos títulos pomposos que se le ponen a charlas totalmente casuales como esta. Pero sí, era una manera, yo me preguntaba todo el tiempo, ¿qué escribir? ¿Cómo escribir terror? En castellano y más específicamente en argentino. Cuando digo en argentino digo con qué elementos de mi realidad más próxima, ¿qué me daba miedo? O sea, ¿cuáles eran los monstruos argentinos? ¿Cuáles eran los fantasmas? ¿Cuáles eran los íconos y estereotipos del horror que podían ser utilizados y trasladados a mi idioma, a mi lengua? La gente me suele preguntar por qué me gusta el horror. Bueno, el fantástico en general también te lo preguntan bastante, pero sobre todo el horror. Yo creo que esa es una de las preguntas que ningún escritor puede contestar de verdad, sinceramente. Escribir tiene muchos aspectos técnicos y por eso se puede enseñar y aprender y se puede hacer crítica, etc. Pero el impulso literario para mí es fundamentalmente misterioso. Quiero decir, ¿por qué escribir o no bailar? ¿O por qué escribir y no tener una banda de rock? Que es lo que yo quise tener toda mi vida. A mí la música me gusta más que la literatura, por ejemplo. Pero no me puedo expresar a través de la música, no lo sé hacer. Lo intenté. Por suerte no hay ningún tipo de archivo. Para mí una canción es si vos me decís cuál es la forma artística que te parece perfecta y que más te seduce, es la canción. No es la palabra escrita. Pero bueno, no es a donde yo puedo hacer algo. Les decía, me gustan todo tipo de libros y siempre digo vorazmente, pero hay algo sobre el horror y fantástico que para mí se siente muy familiar. Yo cuando empecé a leer horror y fantástico dije, este es el lenguaje, para mí este género es mi lenguaje personal, ¿no? Es como si funcionara mi cabeza de esa manera, como si mi forma de mirar todo produjera un lenguaje que está relacionado con el género de terror. Hay una pareja de escritores norteamericanos que se llaman Steve Rasnick-Tem y Melanie Tem, que son dos grandes escritores de terror a quienes nadie le da mayor importancia porque suelen aparecer en antologías despreciadas, digamos, ¿no? Pero son escritores muy importantes. Ella murió hace poco. Suelen escribir juntos, lo que a mí me parece una locura. Y en un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama El hombre en el cielo raso, dicen: escribo ficción oscura porque me ayuda a saber cómo vivir en un mundo con monstruos. Para mí es una respuesta posible, pero no es la verdad completa de lo que a mí me pasa. No creo tener una respuesta, pero esa me parece una respuesta procedente, digamos, interesante. En cualquier caso, entonces, había publicado 2 novelas y en ninguna había hecho lo que quería hacer, que era ficción fantástica y ficción de horror. Y había un problema adicional, que tampoco había podido crear una narradora femenina, una voz femenina. Como les decía antes, mis narradores masculinos no eran convencionales, o sea, no eran
pero yo necesitaba en ese momento literariamente escribir a un personaje mujer. Entonces decidí hacer las dos cosas al mismo tiempo, o sea, unir las dos imposibilidades o dificultades que tenía en ese momento para ver cuál iba a ser el resultado, que era escribir un cuento de terror con una protagonista femenina, a ver qué pasaba. Pero unas palabras antes sobre el tema de las narradoras femeninas. Muchos piensan que una mujer escritora fácilmente irá hacia la narradora femenina, que debería ser lo más natural. Para mí fue lo opuesto. Sigue siendo un esfuerzo, incluso, para mí. Le encontré, como decimos en Argentina, la vuelta con los cuentos, pero es un esfuerzo. Entonces no estaba y tampoco estoy ahora interesada en la autoficción, así que para mí escribir literatura siempre fue acerca de personajes que no estaban tan cerca mío como autora. Y mis primeros intentos de escribir mujeres fueron muy malos, desastrosos diría. En principio todas las mujeres hablaban muy parecido a mí Mariana. A lo que culpo fundamentalmente fue que en esos años escribía, yo también soy periodista, y escribía una columna de opinión en una revista en primera persona, y era una columna vagamente feminista y vagamente humorística, y ese personaje, porque también era un personaje, terminaba impregnando lo literario con una voz irónica que no era la que me interesaba, o no la que me interesaba siempre. A lo mejor algunos estuvieron anoche en la lectura, y ese cuento, Nada de carne sobre nosotras, tiene esa voz, pero es a propósito. O sea, ahí es cuando quería hacer esa voz, la busqué, la encontré, y tengo una narradora que habla así. Lo que me pasaba en ese momento era que todas las narradoras hablaban así, o parecido, y eso no era lo que yo buscaba. Pero también había algo que no funcionaba, que no hacía chispa cuando escribía a mujeres. No podía encontrarles el mundo, no sabía qué hacer con ellas, no sabía qué lugares tenían que transitar. Por eso es interesante cuando uno estaba recién haciendo un comentario, una pregunta, y decía que estas mujeres son en general mujeres burguesas que se enfrentan a un mundo que no conocen y les da miedo, y ahí yo encontré un mundo posible, o sea, un enfrentamiento de la mujer que suele ser lo otro con lo otro para ella. Es complicado, pero y además es mucho más intuitivo que esto que estoy diciendo, pero ahí encontré ese lugar, ¿no? Donde poner a estas narradoras. El primer cuento entonces, que les decía, que mezcla el terror, género, y el género mujer, fue El aljibe, que fue el primer cuento que yo escribí en general. O sea, nunca escribí un cuento antes que El aljibe. Ese fue mi primer intento y mi primer cuento, que está en Los peligros de fumar en la cama. Ahí encontré a esta mujer que podía hablar. Era además una mujer joven y en general es una mujer un poco perturbada. Y además de esta cuestión de la posición que encontré para muchas de estas mujeres es la posición de testigo, no tanto de la protagonista. En general son narradoras un poco distanciadas. Ahí un poco encontré, después las terminé de definir a estas narradoras, pero apareció en ese primer cuento. Pero todavía tenía un problema con el género de terror, que es el problema, para mí, que es importante, el problema de la tradición. Anoche lo hablábamos también un poco. En nuestra lengua hay un montón de escritores que escribieron algún cuento de género, pero hay muy pocos escritores de género, o muy pocos escritores que digan somos escritores de género orgullosamente. O que hayan escrito esos textos de género
sin ningún tipo de intento de separarse, quiero decir, o sea, como escribo este cuento de terror, pero no es tan de terror, y en general la salida de que no es tan de terror es que es un cuento social o que es un cuento político, que estamos utilizando el terror para hablar de otra cosa, cosa que por otra parte siempre sucede, digamos, o sea, que es como, pero atajarse, o sea, ¿no? Prevenirse, como para decir, no me pongan en este lugar, de esos hay poco. Y por supuesto no existen de la misma manera que existe en inglés. Hay muchas razones, pienso, por las que no hay una tradición de horror en español. Quito un poco el fantástico rioplatense, que es otra cosa y que sí es una tradición, pero es diferente y también tiene sus características y su clasismo, sobre todo, ¿no? La cuestión, digamos, esto es larguísima y no la puedo resolver ahora, pero lo que a mí me pasaba era que había dos cosas que a mí me interesaban muchísimo y que yo no encontraba en el horror escrito en español. Por un lado, tiene que ver con toda el folclore, o sea, el folk horror, como le dicen los ingleses y los norteamericanos, es un subgénero del terror importantísimo. No para nosotros no. ¿Qué quiero decir con esto? Incluso en muchos casos, muchos de nuestros monstruos tradicionales, muchos de nuestros monstruos del folclore se vuelven tan kitsch que es un chiste. Incluso a mí, que esa recuperación me interesa, que me interesa como una recuperación para ponerlas en literatura, es una operación que no puedo hacer porque ya está contaminado, tanto el kitsch, que ya es un chiste, que no se puede desarticular. Hay un monstruo en el noreste de Argentina, Corrientes, Paraguay, que se llama el pombero. El pombero es una especie de, algunos argentinos sabrán, pero es una especie de monstruo que aparece en la siesta. En realidad es terrible, es como una especie de enano, que no es un enanito a la europea, es un enano horrible, que durante la siesta, cuando una mujer no se queda dentro de su casa, la viola cuando ella está en el descampado, y tiene un pene desproporcionado y silba, y en muchos casos tiene los pies dados vuelta para que vos nunca sepas para dónde va. O sea, al tenerlos, parece que viene y en realidad se está yendo, ¿no? Es horrible. El problema con el pombero, puntualmente en Argentina, es que se hizo una película recontra kitsch con Isabel Sarli. Isabel Sarli es como una especie de sex symbol con unas glándulas mamarias que llegan hasta la otra punta de este lugar, y que además está todo el tiempo, mientras ella está tirada desnuda en lugares diciendo que quiere usted de mí ante los hombres que quieren una sola cosa de ella. Es todo muy kitsch y un poco perverso, ¿no? Porque la dirigía su marido, que estaba totalmente loco. Y hay y está el pombero, que es un tipo de tamaño normal con una máscara, y es todo absolutamente ridículo. Este es un ejemplo, pero hay más. Y hay más de este como desprecio de una tradición que se pasa por el chiste. No es el caso de Armando Bo, que es este director, que yo no creo que lo haya hecho desde un punto de vista para burlarse de esto, sino que creo que lo hizo más bien porque esa era su estética. Pero ya estaba tomando un referente, que era el pombero, que era un referente para burlarse, posiblemente porque era una superstición popular. Y también una superstición de las mujeres, ¿no? Y que además un monstruo que atacaba a las mujeres. Yo creo que todo esto es importante. Entonces, estos monstruos tradicionales, digamos, yo podía utilizar a los vampiros para ciertos jóvenes nocturnos, pero tenía muchas ganas de usar a los propios, a los del folclore, y nunca pude incorporarlos como monstruos, o por lo menos no todavía. Lo que sí pude incorporar es la religiosidad popular, por un lado, el Gaucho Gil, San la Muerte, etcétera, etcétera, porque hay unos cuantos más, y los relatos de fantasmas, como una tradición también popular y folclórica. Tanto leyendas urbanas como relatos de fantasmas de otro tipo.
Para mí ese fue digamos, un lugar donde quería ir y al no poder ir tuve que encontrar otras partes de la tradición y encontrar un horror propio. Fuera de la literatura, entonces les decía, los relatos de fantasmas y algunos personajes de la religiosidad popular que me servían y que me apelaban. Pero además, entre los primeros textos de horror que yo leí en mi idioma están los testimonios periodísticos de la postdictadura. En Argentina, cuando termina la dictadura en el 83 y se produce nosotros le decíamos el destape, pero quiero decir es el momento en que se empieza a contar lo que ocurrió en los años de la dictadura. Había textos sobre el horror de la dictadura en todas partes. Y cuando digo textos, digo en revistas, digo libros de testimonios como el Nunca Más, digo el juicio a las juntas, el juicio a los generales, la televisión, textos por todas partes. Yo tenía 8 o 9 años y eran explícitos, pornográficos. Creo que el primero que yo leí fue en la revista La Semana, que el título era, había un señor, estaba la Escuela Mecánica de la Armada, que es uno de los campos de concentración más importantes de la dictadura, y el señor decía: yo torturé y mandé torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no sabía lo que era torturar, ¿no? En ese momento, lo tuve que buscar en el diccionario. Y todos los textos eran así, o sea, las torturas, etcétera, eran descritas con un detalle pornográfico, sumamente explícito. Me di cuenta rápidamente que esto, por el impacto emocional que había tenido a una edad tan temprana, y además porque habían sido realmente los primeros textos de horror que yo había leído, tenían que estar incorporados a mi literatura. El problema ahí, cuando decidí hacerlo en el cuento, cuando hablábamos con los muertos, que incorpora a los desaparecidos en una ficción de género, una ficción de terror, con unas adolescentes que juegan a la Ouija y preguntan dónde están los cuerpos de los desaparecidos, cosa que además no es ficción, es algo que le pasó o que hicieron amigas mías, hijas de desaparecidos, y que me contaron en una noche de borrachera y con enorme pudor, y que nunca más me volvieron a mencionar. Es una especie de sueño eso, ¿no? Ellas nunca me lo volvieron a contar de vuelta. Me contaron, nos emborrachamos y nos fuimos a la Quinta de Moreno a preguntar a dónde están nuestros padres. Yo pedí más detalles, un poco me los dieron y nunca más, yo me quedé con eso y eso lo tomé después para un cuento, pero ellas nunca más me hablaron del tema. El problema político que ahí se planteó fue un problema político real de la política. Lo que a mí me ocurrió cuando publiqué el libro, e incluso cuando lo estaba escribiendo, es que tuve, francamente, miedo de que se me acusara de banalizar el tema. Porque es lo que estábamos hablando antes también un poco, ¿no? El género se suele asociar con el entretenimiento y el entretenimiento se asocia con la banalidad. Yo no creo en esto y no tengo ningún prejuicio además en contra del entretenimiento, y creo a veces también que el prejuicio en contra del entretenimiento nace del hecho de que es popular y a la crítica no le gusta, la crítica suele despreciar, no le gusta a la gente a veces. Pero en realidad yo no le tenía miedo, o nunca le tengo en general miedo a la crítica, sino le tenía miedo a Madres de Plaza de Mayo, básicamente. Porque además hay toda una relación con el mal, lo esotérico, la dictadura, que es bastante compleja. Y bueno, me pareció un tema que podía ser complicado. Lo cierto es que el cuento salió y no pasó nada, de nada, lo cual me enseñó algo
que la gente no le presta tanta atención a la literatura como los escritores creen y que yo no era tan importante tampoco. Así que contesté. Y a nadie le pareció nada. Lo leyeron en la academia, los fans, María Plaza de Mayo ni se enteró. Bueno, qué sé yo. Pero lo hice. Y esto, ¿no? Que no haya habido ninguna reacción me dio, como suele pasar, cuando a uno no le prestan demasiada atención, que está bueno, es una total libertad. Puede decir, bueno, ahora puedo hacer lo que quiera, porque total a nadie le importa lo que haga. Eso es un lindo lugar donde está. Ese libro es de 2009. Pocos años después escribí Las cosas que perdimos en el fuego, donde sí uso la iconografía del terror, ya con esto político que resulta tan importante, pero que yo prefiero llamar en los términos de Stephen King los factores de presión fóbica, o sea, ¿qué le da miedo a una sociedad y a mí, en tanto miembro de la sociedad? Un cuento, por ejemplo, como La casa de Adela, que a lo mejor ustedes se acuerdan, que es el cuento de la nena que entra a la casa y no sale más. Es un cuento que tiene varios elementos: la casa encantada, los desaparecidos, el body horror, o sea, el tema de que ella esté mutilada es importante, que sea una niña, además, y el tema de la leyenda urbana, ¿no? Ese relato de la ciudad que persiste y ese fantasma que también es un fantasma que crea la ciudad por la misma dinámica de la ciudad. Y el asesinato de una niña en la ciudad, y donde no sé si es un asesinato, pero esta casa en todo caso es la asesina, crea esta leyenda urbana. Lo que quiero decir es que el componente de una casa que te desaparece, que es algo que tiene mucho que ver con la dictadura, porque en la dictadura argentina algunos campos de concentración eran lugares del ejército, pero otros no. Hay uno bastante famoso, por ejemplo, que se llama Automotores Orletti, porque era un lugar donde se vendían autos, del señor Orletti, que creo que fue asesinado también para poder usar Automotores Orletti como el lugar donde torturar gente. Pero quiero decir, entonces la idea de este horror camuflado en casas perfectamente inofensivas de la ciudad, sí es un componente político, pero para mí es tan importante como la leyenda urbana como estructura, es tan importante como la cuestión del horror del cuerpo en esta niña incompleta, que además es una niña púber, entonces tiene que ver con eso. Y también la idea de la casa encantada, que por, como les decía antes, la presión fóbica que tiene que ver con la sociedad argentina, lo que da más miedo a lo mejor es alguien que se pierde en una casa, que una casa que esté con una presencia, porque en realidad la ausencia es lo que nos da más miedo. A mí, por ejemplo, a mi generación sobre todo, el horror más próximo es el horror de lo que falta, los cuerpos que fueron sustraídos. Por eso ella también es una niña a la que le falta un brazo, digamos, ¿no? A la que le sobra un brazo. No es la exuberancia, sino lo que fue retirado. Todo esto lo pienso después, pero cuando consigo el cuento, para mí es un cuento de casa encantada, no es un cuento sobre desaparecidos también. Me parece que una cosa está totalmente ligada con la otra, esto lo quiero decir. Cuando hablo de un lenguaje, hablo de un lenguaje en ese sentido. Lo mismo aparece esta idea de leyenda urbana en un cuento como La Hostería, donde sí son los fantasmas de la dictadura, pero están totalmente mezclados con las niñas que entran en esta casa, y también la idea muy de cuento de terror de la casa encantada a la que se meten los adolescentes. O sea, es una idea tomada del cuento de fantasmas más tradicional, quiero decir. De la misma manera hay un cuento más largo que es Tela de Araña, que también hago uso de la desaparición como herramienta, pero en este caso una bruja, pero en el fondo también está la dictadura propia y la del Paraguay, porque es esa zona fronteriza la que trabajo,
Y ahí me di cuenta que lo que estaba también trabajando en esta mezcla con la dictadura era convertir en leyendas urbanas estas historias de aparecidos, desaparecidos. En Argentina al fantasma se dice aparecido. Entonces para mí el juego de lenguaje que tenía que ver con que el fantasma fuera un aparecido y que el fantasma político, digamos, provocado por la violencia de la dictadura fuera un desaparecido, para mí era un juego de lenguaje muy, muy interesante. Por supuesto, era lo que hablábamos antes, yo no solo encuentro horror y miedo en la historia o en la política. Como la mayoría de estos cuentos también están protagonizados por mujeres, muchos de ellos tratan sobre el cuerpo, y esto tiene que ver con que el cuerpo de las mujeres no está tan contado, sencillamente. O sea, digamos, hay una... A veces yo siento una especie de por un lado condicionamiento y por otro lado cuestionamiento acerca de por qué siempre asociar el tema de las mujeres con el cuerpo. Y la verdad es que esto es porque le estamos mirando, creo que a veces estamos mirando mal el problema. Los hombres todo el tiempo escriben sobre el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo es asociado a lo femenino de alguna manera porque lo otro es lo normal. Entonces está, no sé, un señor como Philip Roth que se pasa 5 novelas hablando de cómo envejece, y todo, por supuesto, es sobre su cuerpo, ¿no? Porque ¿qué va a ser? ¿Dónde más va a estar la marca del envejecimiento? Pero de alguna manera es metafísico. En cambio, una mujer habla de los cambios de su cuerpo y es una novela sobre el cuerpo, ¿no? Y se vuelve como erótico y sangriento. Entonces, creo que está subescrito también el cuerpo de las mujeres. A mí me parece muy interesantes igual los esfuerzos por tratar de contarlo de parte de escritores varones. Algunos lo hacen mejor que el otro. Yo estaba leyendo una novela de Stephen King que está bien hasta la mitad, que se llama El intruso. Y hay un momento que hay una mujer que tiene ganas tiene que orinar, tiene ganas de hacer pis. Y hay algo que sí él entendió, que es la desesperación absoluta que siente una mujer cuando le pasa eso. Pero luego, cuando él te escribe cómo se siente físicamente, va a decir, no es así, estás loco. No terminó de preguntar, creo. O sea, creo que preguntó estaba hablando con su mujer, le preguntó hasta un momento, ella le habrá hablado de la desesperación y la incontinencia, y después cuando trató de explicarle cómo se siente la vejiga ahí, entonces esa vejiga creo que es masculina, pero es interesante igual porque bueno, hay un esfuerzo y después la cuestión esta andrógina me parece interesante, pero está mal. Entonces bueno, como creo que está, como creo que no está muy escrito, me interesa escribir sobre el cuerpo. Y también sobre el cuerpo un poco alejado o sea, cuando escribo sobre la enfermedad mental o sobre la automutilación, que es una cosa que yo escribo bastante, trato de hacerlo o desde el humor o desde el desafío. En general no son cuerpos demasiado domesticados, porque a veces me parece en literatura, sobre todo, que el discurso médico es un poco confinar ese cuerpo más salvaje que tiene su propia gramática, ¿no? que está un poco más libre. Por eso también la mayoría de mis mujeres son adolescentes, porque ser adolescente también es ser una especie de monstruo, ¿no? Estás muy loca, estás muy sola, estás jugando con la muerte, incluso si sos linda, sos medio monstruosa porque es una posición muy rara, pero en general sos bastante odiosa, sos bastante perdida, bueno. Y haces cosas que en otro momento de tu vida no harías, además, ¿no? Que eso también a mí me interesa y por eso elijo en muchos casos a las adolescentes. En mi caso, además, para tomar un poco de la experiencia propia, que por supuesto uno toma cuando escribe literatura, para mí ser adolescente en un país que en ese momento atravesaba una crisis económica brutal, había una inflación del 1000% mensual, imagínense lo que es eso, o sea,
Yo compraba cigarrillos para mi mamá en la mañana, salían 20 pesos, a la tarde salían 45, así que me tenía que apurar para ir al kiosco a la mañana si ella podía fumar. Era el final del gobierno de Alfonsín. Yo sentía justamente que todo podía desaparecer. De eso se trata un cuento como Los años intoxicados, que es un cuento en apariencia acerca de una pandilla de adolescentes y medio brujas y sus excesos, pero yo creo que se trata de un cuento sobre odiar a los padres que dinamitan el futuro o no lo pueden garantizar, digamos, o por lo menos yo lo escribí en ese sentido. No me gusta leer porque es un plomo, pero, por ejemplo, ese verano se cortaba la electricidad en turnos de 6 horas, esto es verdad, una orden del gobierno porque el país ya no tenía energía y nosotras no entendíamos muy bien qué significaba eso. Nuestros padres decían que el ministro de Obras Públicas había anunciado las medidas necesarias para evitar un apagón generalizado en una sala iluminada apenas por un sol de noche. Como en un campamento, repetían. ¿Qué sería un apagón generalizado? ¿Quería decir que íbamos a estar a oscuras para siempre? La posibilidad era increíble, estúpida, ridícula. Inútiles los adultos, pensábamos, qué inútiles. Nuestras madres lloraban en la cocina porque no tenían plata o no tenían luz o no podían pagar el alquiler o la inflación les había mordido el sueldo hasta que no alcanzaba más que para pan y carne barata, pero a nosotras no nos daba lástima, nos parecían cosas tan estúpidas y ridículas como la falta de electricidad. Mientras tanto teníamos una camioneta. Esto es casi todo lo que a mí me pasaba en ese momento. Hablando un poco del cuerpo de las mujeres, el cuento más claramente de horror corporal y de género en todo sentido, y político también, es el que da el título al libro, que es Las cosas que parimos en el fuego. Para mí es un cuento de ciencia ficción. Es un cuento, digamos, es un cuento de ciencia ficción a lo Ballard. O sea, es pensar en un futuro apenas cercano y la posibilidad de que una serie de eventos se desencadenen de tal manera que produzcan una reacción de resistencia extrema. Es un grupo radical de mujeres que se queman a sí mismas como protesta definitiva, de alguna manera, y digo definitiva porque una vez que se queman a sí mismas, su cuerpo deja de ser su cuerpo y pasa a ser un cuerpo diferente y que además provoca un deseo diferente en los demás o va a provocarlo eventualmente. Es un cambio muy radical de paradigma de lo que significa un cuerpo de mujer. Entonces, para mí era la respuesta a la violencia machista, era una nueva femineidad que implicaba un nuevo cuerpo. Tengo algunos lectores que me dijeron que era una crítica a ciertos grupos radicales feministas o cierta visión muy fuerte o más radical del feminismo. Para mí eso es irrelevante en el sentido que las múltiples lecturas son posibles en cualquier cuento. Y en este especialmente porque el punto de vista es el de una mujer que es ambivalente respecto a este movimiento. Yo no quería escribir el cuento de una militante. No quería escribir el cuento de una militante radical y la soledad que eso implica, porque yo no sé si lo hubiese entendido bien. Sí entiendo mejor la observación. Y la solidaridad de ella, ¿no? Porque ella ayuda, pero no participa. Bueno, de alguna manera sí ayuda, sí participa ayudando, pero digamos no compromete su cuerpo todavía. Ese paso que tiene que dar hacia el futuro, hacia una nueva carne, hacia una nueva feminidad, no, ella no, hasta que termine el cuento no lo puede hacer. El cuento partió de una visión de una mujer quemada en el metro, en el subte de Buenos Aires, una mujer real. A la que yo le hice esta especie de tradición de crearle una historia donde ella fue quemada por un hombre, pero yo no sé por qué ella fue quemada. Es esta chica, todo esto es, ella es así. La primera fue la chica del subte. Solo predicaban las 6 líneas de tren subterráneo de la ciudad y nadie la acompañaba.
pero resultaba inolvidable. Tenía la cara y los brazos completamente desfigurados por una quemadura extensa, completa y profunda. Ella explicaba cuánto tiempo le había costado recuperarse de los meses de infecciones, hospital y dolor. Con su boca sin labios y una nariz pésimamente reconstruida, le quedaba un solo ojo, el otro era un hueco de piel, y la cara toda, la cabeza, el cuello, una máscara marrón recorrida por telarañas. En la nuca conservaba un mechón de pelo largo, lo que acrecentaba el efecto máscara. Era la única parte de la cabeza que el fuego no había alcanzado. Tampoco había alcanzado las manos, que eran morenas y siempre estaban un poco sucias de manipular el dinero que mendigaba. Su método era audaz. Subía al vagón y saludaba a los pasajeros con un beso, si no eran muchos, si la mayoría viajaba sentada. Algunos apartaban la cara con disgusto, hasta con un grito ahogado. Algunos aceptaban el beso, sintiéndose bien consigo mismos. Algunos apenas dejaban que el asco les erizara la piel, y si ella lo notaba en verano, cuando podía verles la piel al aire, acariciaba con los dedos mugrientos los pelitos asustados y sonreía con su boca, que era un tajo. Este chico existió, es real, de la misma manera que es real en ese mismo sentido el chico sucio. Y los dos hacían lo mismo, pedían dinero en el subte. A mí que fuera un lugar debajo de la ciudad, donde estos personajes tomaban ese protagonismo, me parecía interesante. Y por eso es el cuento que cierra y abre el libro, cosa a la que yo no me di cuenta para nada. El libro originalmente lo abría otro cuento, que era verde, rojo, anaranjado, porque yo, como les decía antes, son muy desordenadas, y dije, tengo 12 cuentos, los pongo en cualquier orden. Y después vino mi agente y me dice, no, vamos a pensar un poquito. Y pensamos, y esa era la cuestión. En estos términos, digamos, las cosas que perdimos en el fuego es un cuento de ciencia ficción, es un cuento político sobre un movimiento que aún no existe, pero de alguna manera tiene sus antecedentes. Y la violencia sobre el cuerpo es algo que a mí es un tema que a mí me interesa, y sobre todo me interesa la violencia institucional, que es algo muy habitual en la literatura argentina, escribir sobre la violencia institucional por obvias razones. Por eso cuando yo, creo que el único cuento que tengo donde el villano es la policía, decidí que fuera un cuento lovecraftiano, porque no quería escribir un cuento sobre la policía, prefería digamos que los policías trabajaran para los dioses antiguos, no que fueran solo policías. Pensé en el Riachuelo, además, que es el río contaminado que marca el límite entre Buenos Aires y lo que es la provincia de Buenos Aires, o sea, la ciudad rica y el conurbano pobre, como un signo de negligencia y abandono. Un lado la prosperidad, el otro no. Este podría ser un lugar muy lindo, ¿no? Pero es un lugar de belleza arruinado, y un lugar al que la gente no quiere acercarse, y era un lugar donde a mí me resultaba bastante fácil pensar el mal. Para los que no lo leyeron en el cuento, pasa algo que pasó en la realidad, que varios policías obligan a 2 chicos a cruzar el riachuelo y mueren ahogados, pero hubieran muerto de todas maneras por la contaminación. Yo recuerdo haber leído la noticia, que es una noticia real, y dije, bueno, pero yo entiendo que un policía haga yo soy latinoamericana, entiendo que un policía haga un simulacro de fusilamiento, entiendo que un policía te lleve a una comisaría y te pegue hasta deformarte, incluso entiendo que te mate en una comisaría, pero que te haga cruzar nadando un río contaminado, me parece que hay algo que tiene que ver con la posesión demoníaca en este caso, porque ¿para qué? Entonces dije, bueno, adelante, digamos que para los policías hacer esto sea una especie de sacrificio a los dioses antiguos. Entonces, que sea un cuento lovecraftiano y que sea un cuento sobre violencia policial. Para mí, la forma de ese cuento nunca fue de otra manera. Yo nunca pensé en hacer un cuento solo lovecraftiano o un cuento solo sobre la policía. Siempre pensé en hacer un cuento sobre la policía lovecraftiano, si se entiende. Lo mismo pasa en el crimen del chico sucio, que es un crimen real, es decir, un chico en Mercedes Corrientes, Ramoncito, se llama el muerto. Y lo trasladé a Constitución porque esto pasó en donde yo ubico algunos de mis cuentos, que es en el noreste argentino, pero lo puse en Constitución. Lo que es interesante con los lectores respecto de este cuento es que muchas veces me dicen qué horrible lo que le has hecho al niño pobre,
Y yo, primero al niño no le hice nada, y segundo al niño sí le hicieron eso, pero de verdad. Y la gente no lo registró. El caso tiene libros escritos. O sea, no es un caso que, digamos, un niño al que degüellan y le hacen todo ese tipo de cosas, en Argentina todavía afortunadamente es un caso raro. Y la gente no lo registra, Ramoncito. En cambio, cuando lo lee en la ficción, de alguna manera se convierte en un personaje paradójicamente más real. Otra manera, esto es como una parte, pero me parece interesante. Otra manera en la que uso el rescate de los santos populares y de cierta religiosidad popular también tiene que ver con otra resonancia que tienen estas figuras en la ciudad, sobre todo en Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy ambigua respecto de los inmigrantes y de los migrantes del interior, no solamente de los inmigrantes. Con un discurso muy hipócrita, ¿no? O sea, una ciudad que por un lado se cree cosmopolita, vamos todos a comer al restaurante coreano, pero después el rumor en el barrio es que los coreanos se comieran a nuestros gatos, ¿no? Es todo como muy... que estamos comiendo la carne de nuestros gatos y es todo muy, muy ambiguo. Y es una ciudad muy reactiva sobre todo a los inmigrantes propios del norte de la Argentina, y a los paraguayos y a los bolivianos por una cuestión muy, muy básica que es el color de piel. Y que el porteño, sobre todo, se considera descendiente de europeos blancos. Entonces, la inserción de estos santos paganos en la ciudad va ganando a la ciudad, le va cambiando el color de alguna manera a la ciudad, la va volviendo más latinoamericana, más de color en todo sentido. Claramente más mestiza y por lo tanto muy no tanto con el Gaucho Gil, que es una cosa un poco más popular, pero por ejemplo la celebración de la comunidad boliviana del Día de Muertos en el cementerio de Flores. Ustedes vieran la cantidad de protestas de los vecinos de que esto les molesta terriblemente. ¿Y por qué les molesta? Es una celebración bárbara donde la gente va, hace unos panes de muertos que están buenísimos y qué sé yo. Lo que no soportan, yo tengo vecinos que me dicen, no aguanto que arriba de la tumba de mi madre estén tomando cerveza, ¿no? Hay como algo... Nadie está arriba de la tumba de la madre de ella tomando cerveza, porque están con sus parientes, ¿no? Con la señora. Pero hay algo, digamos, de esta relación con lo popular barra pagano barra folclórico que tiene que ver con todas estas mitologías que no son europeas, insertas en una ciudad que se cree mucho más europea de lo que es, porque es una ciudad latinoamericana claramente, que provoca un efecto de otra edad que tiene que ver con el terror. Pero que no es el terror del zombie, digamos, que es como el otro más fundamental, pero que es un monstruo claramente norteamericano, que entre otras cosas está relacionado con un proyecto belicista, ¿no? Es un monstruo del aparato militar, de alguna manera, y eso es algo que yo no uso. La única vez que usé, de alguna manera, y con esto me voy terminando, pero es interesante, de alguna manera zombies, que es en Cuento Chicos que Vuelven, pasó algo rarísimo. Yo decidí ahí conscientemente, qué raro, ¿no? Pero una de las pocas veces que decidí conscientemente escribir un cuento que no fuese un cuento político. Y mi inspiración es un mito irlandés. Irlandés y las británicas, pero originalmente irlandés y luego un cuento del folclore de las Islas Británicas que es el Changeling. Que a mí me parecía muy siniestro, que es... lo que ocurre es que las hadas se enamoran de uno de nosotros, humanos, en general el niño, se lo llevan a su mundo de las hadas y dejan en su lugar a un ser que es exactamente igual pero distinto. Y que mucha gente que lo conoce, no sé, los padres, gente que lo conoce cercanamente puede distinguirlo, pero esa distinción, ese saber que no es propio, es muy subjetivo porque no hay casi nada en el físico de esta persona, de este ser, no es una persona, que marque que es el doble, que es el changeling.
Entonces decidí escribir un cuento casi de zombies donde chicos que desaparecen, pero que no desaparecen políticamente, sino los chicos que se van de su casa, ¿no? Los adolescentes que se van, los runaways, digamos, ¿no? Era un cuento, lo pensé casi como un cuento que no tuviera tanto un lenguaje ni argentino ni en español, sino como esto, esta idea mucho más gringa, ¿no? De los runaways, los chicos que se van de su casa, que se van a la gran ciudad y no vuelven, etc. Y un día, y este es el efecto del terror, todos esos chicos que se escaparon de sus casas vuelven de pronto, durante una serie de días uno detrás del otro o el mismo día, y son los mismos. Lo que quiero decir es, una chica que se fue hace 15 años embarazada, vuelve hoy con su misma edad y embarazada, o sea, claramente no es la misma persona, es el changeling. Bueno, lo publiqué, una amiga mía que es hija de desaparecidos, pero no solo eso, sino que tiene un hermano que fue secuestrado y a quien recuperó, o sea, su familia lo recuperó. El chico fue, el chico se enteró, el joven ya, ¿no? Se enteró que la familia que lo había criado no era su familia de sangre, sino era una familia a la que él había sido dado una adopción ilegal. La dictadura argentina hacía esto, hacía robo de chicos y los entregaba y les robaba la identidad de esta manera. Mi amiga me llama por teléfono y me dice: chicos, que faltan es un cuento sobre chicos como mi hermano, ¿no? No, para nada, o sea, y le digo, sí, pero bueno, no, nunca en toda la concepción del cuento, esta idea del niño cambiado, que claramente es la idea de los hijos, de los niños recuperados, de los niños perdidos y recuperados de la dictadura, claramente era eso, y yo nunca lo había escrito como tal. Con lo cual, cuando digo que estos mecanismos de lo político y la ficción y el horror para el autor son mucho más complejos que he leído después, este es para mí el ejemplo más claro, porque yo intencionalmente no quise hacer aquello que finalmente hice, digamos. Y que no solamente, sino que a esta altura yo lo leo y me parece vergonzosamente obvio el cuento en ese sentido. O sea, y es un cuento que me gusta, pero no me encanta porque me parece que tiene este problema. El problema es que de no haberme dado cuenta en ningún momento de lo que estaba haciendo. Bueno, para cerrar, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver con cerrar, quiero decir, porque quiero hablar además de los finales de mis cuentos. Algo que suelen decirme es que los finales de mis cuentos, que yo no escribo finales cerrados, que escribo finales abiertos. Es una cosa que me molesta profundamente. Por supuesto, mis cuentos no tienen finales cerrados, pero porque los finales cerrados me parecen absolutamente fechados. Pero además porque creo que en nuestra época, y no hablo solamente de nuestra época real que estamos viviendo, sino en nuestra época literaria, lo que estamos haciendo con la literatura ahora y por qué, me parece que es de incertidumbre. Y creo que lo más honesto que podemos ofrecer como escritores es decir que no sabemos. Las historias terminan donde terminan, no porque yo sea perezosa o no tengo la habilidad para pensar un final atado. Bueno, quizá a veces no lo tenga, pero quiero decir, sino más bien porque para mí la vida es misteriosa y la literatura es misteriosa. Y además porque en el cuento de terror hay algo que un crítico que a mí me interesa se llama John Clute, que él dice que hay un momento en que no se puede seguir con el lenguaje. Hay un momento del cuento de terror que se llama devastación, que es cuando se levanta el velo y vemos la realidad detrás de la realidad, y ahí ya no hay nada que se pueda contar, no hay nada que se pueda decir. Entonces el cuento termina ahí porque yo no tengo más nada que decir sobre esta historia, pero porque el cuento de terror no tiene nada más que decir sobre esta historia. Creo además que hay un misterio fundamental en lo cotidiano que no puede ser explicado, y que en esa esa imposibilidad de explicar tiene que ser reconocida por la literatura. Creo que no es la tarea del escritor traer comodidad o confort o tranquilidad. En realidad no creo que el escritor tenga ninguna tarea.
Pero si hay alguna tarea que tiene, justamente es abrir preguntas, o tratar de pensar juntas, señalar el misterio, no tratar de resolverlo, permanecer en lo inexplicable. Porque creo que en general la mayoría de las cosas que pasan todo el tiempo son imposibles de explicar, y no creo que la literatura tenga que ser distinta. Bueno, los dejo con eso.